Hola, muy buenas. Bueno, otro día más. En esta ocasión te traemos algo diferente. Es una estrategia que vas a ver que tiene un cierto grado de acierto bastante bueno, pero con una serie de matices que tengo que explicarte según vayamos a estar luego viendo el gráfico para que lo entiendas, porque la he programado de una forma muy específica y hay que interpretar algunas cosas sobre la marcha. Entonces es importante eso tenerlo en cuenta. Y esta estrategia la vamos a colgar de PineScript. Ya hemos pedido la moderación para ver si nos la aceptan. Me imagino que nos darán el feedback en un tiempo prudencial. Y en el momento que esté, pues queremos compartirla contigo también a través de PineScript y la compartiremos a través de nuestro grupo de Telegram. ¿Vale? Entonces, lo vamos a poner aquí abajo en el enlace ahora para que, la descripción, para que puedas acceder y te puedas registrar y estar pendiente de ello. Queremos también ir subiendo algunas más, pero eso nos lleva un poquito de tiempo porque programarlo y acertar un poco la programación adecuada, pues a mí me lleva un poco de tiempo, pero vamos a intentar hacerlo. Entonces, antes de empezar, dale al me gusta a este vídeo y si no estás suscrito y eres nuevo, suscríbete ya, porque vamos a intentar traerte lo mejor que podamos, recursos de trading que te pueden servir para tu día a día, ¿vale? Bueno, pues oye, un abrazo muy grande y vamos con la estrategia. Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí estamos con la pantalla, con la estrategia y déjame que te explique cómo funciona. A ver, es una modificación de una estrategia que nos habéis pedido por el canal que expliquemos un poco mejor y la hemos explicado y la hemos mejorado un poquito. Entonces, el tema es el siguiente. Básicamente, la estrategia solamente va a entrar en mercados alcistas, no va a entrar en mercados bajistas. Y va a hacerlo de la siguiente forma. La estrategia está formada por una SMA, que es esta de aquí, una media móvil simple de 100 periodos. La media móvil simple lo que hace es calcular el precio de cierre de cada vela y a su vez la divide entre el número de velas, entre las 100 velas anteriores, y ahí saca una media que nos permite a nosotros tener tener una referencia. Esta referencia lo que nos indica es que siempre que el precio esté por la parte de arriba de esta SMA, va a entrar en entradas a la alza. Cuando está por debajo no va a existir la entrada. Eso por un lado. Por otro lado, hemos marcado el fondo cuando empieza a existir una tendencia alcista, una posible tendencia alcista, hemos marcado el fondo de color verde. Esto que ves aquí, esto lo puedes modificar, ¿eh? Lo podrás modificar luego en la estrategia cuando esté, pero aquí en la parte esta de estilo. Entonces aquí, bueno, esta es la SMA, perdón. La bullish background, esto que ves aquí, que está como muy oscurito, lo puedes poner un poquito más fuerte por detrás para que se vea más, si necesitas verlo más nítido o más suavecito. Vamos a dejarlo así que se vea un poquito más nítido. Entonces, lo que hace la estrategia es, por un lado, va a tomar entradas solamente en la parte de arriba cuando está por encima de esta media móvil de 100 y las va a tomar cuando el RSI, que es este de aquí, que es RSI de un periodo de 3, que es importante, un periodo de 3, le hemos quitado la media móvil que tiene en medio, de un periodo de 3, eh, cruza hacia arriba el nivel de 20 de sobreventa. Es decir, cae para abajo como aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande, aquí hay una entrada, aquí, esta de aquí, entonces lo que hace es cae para abajo, por debajo de 20, y cuando vuelve a subir es cuando al cierre de la vela siguiente, al cierre de esa vela que ha subido, es cuando toma la entrada, ¿vale? Que ves ahí que es al inicio de esta vela, pero es al cierre de esta vela. Entonces, toma la entrada, sobre todo lo hacemos así para que el indicador no se dedique a hacer lo que se llama repintar. ¿Esto qué significa? Significa que si el indicador no está controlado de esta forma, lo que hace es que te da una idea sobre el papel, pero luego la realidad no se corresponde. Entonces te va dando señales falsas o lo que sea que no se corresponden con lo que es la propia estrategia. Entonces lo hacemos para que no repinte. Entonces, lo que hace es que en el momento que baja por debajo de lo que es el nivel de 20 y vuelve a subir ese nivel de 20, lo vuelve a cruzar al alza, es cuando la siguiente vela toma la entrada,
¿vale? Al cierre de la vela esta o al inicio de esta. ¿Y cuándo cierra? Bueno, cierra cuando se da la situación de que existan cuatro velas rojas, perdón, verdes, cuatro velas verdes alcistas seguidas, o cuando se da la sensación, cuando se da la situación de que el RSI suba para arriba y cruce a la baja, es decir, suba, penetra hacia arriba en el RSI de 80 como si fuese de una sobrecompra y vuelva a penetrar a la baja, ¿vale? Vuelva a cruzar a la baja. Ese es el momento en que sale también. Es decir, entonces, esto es lo que va haciendo la estrategia, como veis, en momentos de estancamiento, o sea, de mercado lateral, perdón, más que de mercado lateral, o en momentos de mercado bajista, la estrategia no va a entrar. En algún caso sí que es cierto que se come el marrón alguna vez, se come el golpe, por ejemplo aquí, porque evidentemente ha entrado en un momento que él entiende, o sea que el cálculo hace que sea alcista y aquí pues nos pilla la bajista y se la come aquí. Pero ya a partir de aquí ya no empieza, no sigue dando señales falsas porque no existe, ¿no? Entonces, ¿esto que nos está dando? Bueno, como solamente entra... Ah, bueno, y luego hay otro detalle importante. Solamente va a entrar en operaciones siempre y cuando el precio al volver a entrar hacia el alza haya por lo menos 5 velas, o sea, a partir de 5 velas, una vez que entra, es cuando empieza a dar señales. Antes no, ¿para qué? Para asegurar que después no gire para abajo y nos quedemos fastidiados, ¿no? Que nos haga alguna picia. Entonces, de esa forma intentamos entender que está en una tendencia alcista o que está por encima de la SMA. Entonces, ¿esto qué resultados nos ha dado? Bueno, pues vamos a verlos. Como son muchas menos, o sea, lo que va a hacer es muchas menos operaciones de lo que harían otro tipo de estrategias, pero en general puede dar un porcentaje de rentabilidad, o sea, un porcentaje de aciertos mayor porque son muchas menos y entra en momentos muy concretos. ¿Vale? Entonces aquí estamos hablando de un 88% estimado. Estimado. Ponle una corrección de un más menos 5%, más bien de un menos 5%, puede ser un 83, una cosa así. Pero aquí, por ejemplo, en diario ha hecho solamente 25 operaciones en todo este tiempo, ¿no? ¿Lo puedes bajar de temporalidad? Sí lo puedes bajar de temporalidad. Cada vez da un poquito menos de acierto. Por ejemplo, aquí hay un mercado que está en un mercado complicado para él, pero sí te permite poder ir trabajando. O sea, al final suele ir dando bastante acierto. 75, en 30 minutos 62. Bueno, aquí fíjate, aquí sí que hay caídas. A medida que va bajando, pues en cada temporalidad tiene un resultado. A medida que va bajando no es tan efectivo. Pero si te pones una hora y quieres utilizarla para una hora, podrás entrar porque ten en cuenta que, claro, él aquí está calculando momentos de salida, momentos de salida específicos en ese momento, ¿vale? O sea, es decir, la primera salida que da la señal, ¿no? Sin embargo, en el indicador que tú vas a tener acceso, lo que vas a ver es algo un poquito diferente, porque no lo vas a ver así con este cálculo, lo vas a ver de otra forma y lo hemos dejado así, para ahora te explicaré por qué lo hemos dejado de una forma un poquito diferente. Bien, este es el indicador que es lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo, pero como indicador, no como estrategia. Entonces lo hemos hecho para que puedas utilizarlo en tu propia plantilla, en tus gráficos. Entonces, aquí lo que hace es que toma la entrada, una entrada, y te da todas las posibles salidas que hay detrás hasta la siguiente entrada, ¿no? Es decir, aquí llega y toma esta entrada y la primera salida es esta, que es la que calcula realmente la estrategia, esta de aquí. Pero podría darte un poquito más. Entonces eso ya tienes tú que verificarlo en base a tu conocimiento de acción del precio, ¿vale? O sea, eso es muy importante, porque tú aquí vas a poder ver, por ejemplo, si ha venido a buscar en esta zona, ha venido a buscar un Fair Value Gap, por ejemplo, existe un Order Flow o temas similares. Entonces lo que vas a tener que hacer, vas a tener que ir mirando exactamente cuáles son los momentos de entrada y luego tú decidirás cuáles son las salidas que puedes dar. Aquí, por ejemplo, si quieres entrar en la primera es la que daba los resultados anteriores. Pero puedes esperar un poquito más si consideras, por ejemplo, que aquí hay que cerrar un Fair Value Gap en algún sitio o que hay algo que tú consideras que estamos en una alta alcista y que puede
romper, puede hacer aquí algún tipo de boss, algún tipo de rompimiento de estructura, y si lo hace, pues esperas un poco más y tomas las siguientes entradas. O sea, ese eres tú el que ya tiene que tomar la decisión. Pero la primera, saliendo en la primera señal, puede ser también bueno. ¿Qué es lo que te indica? Te indica los momentos de entrada, como te hemos dicho, en el momento que sube hacia arriba el RSI de 3, y luego te indica las salidas en función de, o la caída, él te lo dice en función de qué, ¿no? Salida por la RSI de 80, que es la gran mayoría, y en algunos puntos te dirá también que es la salida por, por tener cuatro velas por cuatro velas en verde, o sea, en alcistas, ¿vale? Entonces él te lo irá diciendo y tú irás tomando la decisión de si te interesa o no te interesa tomar esa decisión. Siempre todo lo que sea esta zona aquí bajista va a salir de otro color, con lo cual aquí no puedes entrar, no debes entrar. Y en esta de aquí, pues evidentemente, estas son a partir de cuando entra, lo que te decía, a partir de cuando entra y está en un periodo alcista, o sea, es decir, entra, sube y está en un periodo alcista, toma cuenta 5 velas y a partir de ahí empieza a tomar posibles entradas. Antes no, para asegurar que estamos en un periodo alcista, aunque perdamos algunas oportunidades. ¿Vale? O sea, decir, entonces vamos a ver cómo funciona un poquito desde atrás, porque aquí me da solamente hasta un punto. Vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, desde aquí. Bueno, pues aquí nos da las anteriores, nos ha dado buenas operaciones y entonces vamos a ver qué es lo que haría. Va trabajando la estrategia, vamos a hacer una simulación. Nos da entrada, entramos, salida puede salir ahí o aquí te da varias salidas. Tienes que hacer el análisis tú de esto que hay aquí, de la acción del precio, ¿vale? Entonces ahí te va, pum pum, puede... Todavía no nos da una nueva entrada. Fíjate todas las cantidades de salidas que había, o sea que es importante conocer un poquito de acción del precio bien. Vale, nos da entrada. Es una entrada muy peligrosa porque está muy cerca, pero mira, aquí nos da una salida bastante amplia y aquí además parece que tiene varias salidas. Vale, aquí como verás, pero aquí te dice salida con cuatro velas alcistas, ¿vale? O sea, te va dando la información de cuál es el motivo por el que ha salido. Seguimos. Entonces, bueno, nos va dando la información y va dando... Hay algunas, sobre todo cuando está cerca de momentos de equilibrio, o sea, de momentos de entrada en mercados laterales, o cuando está en momento de giro de la tendencia, es ahí donde alguna vez patina. Pero el resto solamente lo suele hacer en zonas donde pueda haber una tendencia alcista, ¿vale? Entonces ahí pues nos curamos un poquito en salud. Bueno, y así funciona, entonces espero que de verdad no lo aprueben, porque la verdad es que tengo ganas de poder compartirlo contigo y que puedas utilizarlo en tu trading. Y bueno, pues un abrazo muy grande como siempre. Hasta mañana.